Buenas noches. Listo. ¿Ahora me escuchan? ¿Aló, aló? Mm. ¿Aló, me escuchan? Sí. Ya, ¿aló, me escuchan? ¿Sí? Buenas. Buenas noches. ¿Me escuchan ahora sí? Perfecto. Listo, gracias, muy amables. Discúlpenme, pero bueno, sigo con el audio dispuesto. Ok, muchas Sí, la escucha. gracias. Gracias, muy amables. Ya, ahora sí vamos a empezar. Ay, eco, sí, ya lo arreglé, ya lo arreglé. A ver, vamos a compartir pantalla para el trabajo de hoy. Mm, ok. Uy, ¿qué pasó? Mm, se salió solito, ¿no? Se... Qué raro. Mm, mm. No me deja compartir. Me parece que hay un problemilla por acá. A ver. Ah, ya. Ya. A ver, un ratito, por favor. No me deja compartir. Voy a solicitar. Ah, ya, ya, ya. Ahora sí, ahora sí. Parece que ha habido un problemita acá. Ok, entonces, seguimos. Por lo tanto, ¿no es cierto? El analiza datos tiene que ver con interpretación, tiene que ver con deducción, tiene que ver con relación, ¿no? Tiene que ver con todos estos tipos de habilidades que los estudiantes, argumentación, ¿no es cierto? Para poder, ok, relaciono, me doy cuenta que sí se relacionan mis hipótesis con mis resultados. Si yo dije que iba a aumentar la temperatura o iba, no sé, a crecer el tallo de la planta, por lo tanto, sí, efecto, sí sucedió, ¿no? Y ahora lo tengo que argumentar con conocimiento científico, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿A qué se debe? En las conclusiones es bastante complejo trabajarlo con los estudiantes. Entonces va a depender del grado y del ciclo donde estén los chicos y yo voy evaluando según eso, ¿no? Y finalmente evalúa y comunica el proceso y resultados, ¿no? O sea, en la número 5 es, yo siempre, como toda indagación, como todo aporte científico, hay que comunicar, hay que compartir y evaluar también mi trabajo. Los chicos ahí en este caso tienen que analizar el proceso, hacer una pequeña o una forma de metacognición, lo que hablábamos en sesiones anteriores, ¿no? Cuáles fueron sus dificultades, cuáles fueron sus fortalezas, cómo resolvieron esas dificultades, etcétera. Cuáles fueron los ajustes que realizaron, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron, etcétera. Muy bien, como ya tenemos una idea más o menos de la indagación científica, lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo, ¿ya? He preparado, era algo que, bueno, como les dije, era algo que yo ya tenía en mi backup, ¿no? En mis archivos, y algo que trabajo con los chicos también, y que también trabajo a nivel de pre, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar
y tengo la oportunidad todavía de trabajar en la pre del Pedagógico de Monterrico, en la escuela de Monterrico. Y bueno, en la pre, y obviamente también en la escuela en por sí, ya en el grado, ¿no? Con las chicas, se trabaja la indagación científica y hemos tenido esta experiencia también. En el colegio también la trabajo con mis estudiantes, ¿no? Obviamente dirigido hacia ellos. Para trabajar esta competencia, ¿no es cierto? Primero, con los chicos, con los estudiantes, es importante primero, como ya habíamos visto también anteriormente, partir de una situación significativa, ¿ok? Una situación significativa, un caso, ¿no es cierto? Que me contextualice, que contextualice a los estudiantes, ¿no es cierto? Que sea cotidiana, ¿correcto? Y que ese punto de partida cree un conflicto cognitivo, ¿no es cierto? Y a partir de eso yo empiezo a trabajar la competencia que tengo que trabajar. Entonces, esta es la situación significativa que yo he planteado. Es bastante sencilla, pero creo yo nos va a ayudar mucho a entender un poco mejor en la práctica, ¿no? Esta competencia, ¿ok? Y a confirmarla en todo caso si por ahí vamos, ya la conocemos y ya la trabajamos con nuestros estudiantes. Bueno, dice, Adela es una estudiante de secundaria, ¿ya? Contextualizo primero, ¿ok? No he puesto el grado, pero yo de repente lo puedo contextualizar. Segundo, primero, cuarto, qué sé yo. Es una adolescente curiosa y observadora, ¿ok? Ayer por la tarde ayudaba a su mamá a cocinar y colocó en una olla pequeña agua y huevos para sancochar. Cuando le estaba echando un poco de sal a la olla, se le cayó el envase entero de sal y cayó una buena cantidad, ¿no? Se estaba echando la sal y de pronto, ¡plá!, se le resbala el pote de sal o el envase de sal, ¿no? Y se le cae buena cantidad de sal. Eso le llamó mucho la atención y empezó a preguntarse, ¿no? De pronto vio que ya no sacó la sal, pero vio que los huevos al rato se empezaron a elevar, empezaron a flotar en el agua, ¿no? Y eso le causó curiosidad. Entonces, le llamó mucho la atención y empezó a preguntarse, ¿no? ¿Qué provocó que los huevos flotaran en el agua? Empieza a cuestionarse. Yo puedo poner preguntas modelo para orientar a los estudiantes. ¿A qué se debió este hecho o fenómeno? ¿Qué fenómeno científico ocurrió? ¿Qué factor influye para que los huevos floten? Hago varias preguntas y yo o yo docente tengo que saber, o sea, tengo que saber dirigir mis preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo coloco acá, a ver, ¿qué provocó? Ay, perdón, vamos a poner acá, Tito. Muy bien. La pregunta acá es, ¿qué provocó que los huevos flotaran? ¿Qué provocó eso? Estoy viendo la causa, ¿no? Yo quiero que los estudiantes empiecen a encontrar la razón, la causa, el factor. ¿Qué provocó? Ese es un factor, ¿no es cierto? ¿Qué provocó que los huevos flotaran? Y ahí van a empezar a surgir preguntas, ¿no? O posibles respuestas. ¿A qué se debió este hecho o fenómeno? Es una pregunta que también tiene relación con la anterior. ¿A qué se debió? También tiene que ver con la razón, la causa, el por qué. O sea, ¿cuál es el por qué? ¿Por qué es que los huevos flotaron? ¿Qué fenómeno científico ocurrió? Acá ya es un poquito más específico. También tiene relación con las preguntas anteriores, pero acá me está hablando de qué fenómeno ocurrió. O sea, ya algo más concreto, más específico. Ya no es solamente sus ideas, sino qué, qué pudo haber sucedido científicamente para que eso sucediera. ¿Qué fenómeno está ocurriendo allí? ¿No? Un poco más allá la pregunta. Y finalmente, ¿qué factor influye para que los huevos floten? ¿No? Las tres preguntas o cuatro tienen relación en la variable independiente, ¿correcto? La variable dependiente, acuérdense, es el resultado, es el efecto, que en este caso es que los huevos flotan.
Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿No? En este caso será lo que pasó. ¿Qué sucedió? Se cayó la sal. ¿Qué provocó que la sal cayera? ¿Qué generó en la olla? ¿No? Entonces, voy haciendo preguntas y voy generando conflicto cognitivo. La idea es que yo genere conflicto cognitivo. Generalmente esta situación es para chicos de primer año de media o segundo a lo mucho, ¿no? Porque es una situación bastante sencilla, digamos, ¿no? Que se puede trabajar con estos chicos. Entonces, de este grado, ¿no? De estos grados. Al día siguiente, Adela le comentó a su profesora de ciencia y tecnología lo sucedido, lo que le pasó. Ya se quedó con esas interrogantes. Para profundizar en el tema, la docente decidió realizar la experiencia con todos los estudiantes tomando en cuenta diversos factores, realizando algunos ajustes. Claro, a medida de ella, ¿no? Esto es algo que yo misma he planteado, que yo misma he producido, ¿ok? A partir de leer, yo planteé. Todos ustedes, queridos docentes, pueden también plantear sus propias situaciones significativas. Ustedes mismos pueden redactar, pueden plantear, pueden hacerlo a partir de lo que consideran o creen importante resaltar en la situación, ¿no? Entonces, a partir de que yo tengo esta situación, voy a empezar a trabajar la competencia indaga, ¿no? Entonces, primero, problematiza situaciones. Primera capacidad. Y aquí he estructurado paso a paso cómo la podríamos trabajar, ¿no? Yo sé que todos tienen una forma, un modelo, pero voy a compartirles un poco cómo yo trabajo en, con mis estudiantes, ¿no? Entonces, reconoce el fenómeno e indagar. Primero debes investigar acerca del fenómeno para así identificar las variables, ¿ok? Claro, primero lo primero que tenemos que hacer si no sabemos, si de repente no entendemos qué es el fenómeno, mandar ellos, ¿no? Mis estudiantes los mando a investigar. Primero investigar el tema. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué fenómeno? ¿Por qué sucedió? Y empiezo a hacer lluvia de ideas, ¿no? Y por ahí los chicos me van a decir, Miss, la sal. La sal es lo que originó o lo que provocó que los huevos empezaran a flotar. Ok, perfecto, la sal, la excesiva cantidad de sal, porque de repente si le hubiera echado una cucharadita no hubiera pasado nada, probablemente. Ah, no sabemos, habría que indagar, habría que ver, pero le echamos mucha sal y eso produjo que flotara, ¿no? Y ahora, ¿qué fenómeno sucedió? ¿No? ¿Qué fenómeno se dio que hizo que el huevo flotara? Ya, la sal fue de repente la causa, por decirlo así, la razón, pero ¿qué fenómeno produjo eso? ¿Qué fenómeno se produjo, mejor dicho, en ese momento, ¿no? Y allí probablemente tengan dificultades para responder eso, porque ya ellos no manejan teoría. Hasta la sal es empírico. Ah, mis, la sal, la excesiva cantidad de sal, perfecto, eso es empírico, pero ya ahora tienen que investigar, leer un poco más y qué fenómeno. Y en Internet ellos pueden inmediatamente sacar este, esa respuesta, ¿correcto? Y estamos hablando de la densidad, como bien nosotros sabemos, ¿no? La densidad del agua aumenta cuando al echarle la sal, excesiva cantidad de sal, aumenta la densidad del agua y esto hace que el huevo sea menos denso y flote, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer que los chicos entiendan. Entonces, investigan acerca del fenómeno para así identificar las variables. Al investigar y conocer sobre el tema indagar, podrás identificar las variables y plantear las hipótesis, ¿ok? Primero, reconoce el fenómeno indagar. O sea, ¿qué fenómeno vamos a trabajar? Y en este caso, lo que se va a trabajar es la densidad, ¿correcto? Muy bien, listo. Número dos. Determina las variables. Ya que más o menos sabemos cuál es la causa, cuáles son los factores que intervienen, ahora vamos a determinar y precisar las variables. Cuando identificas el problema, ya sea de manera implícito o explícito, reconoces también sus variables y puedes analizar el efecto que la variable independiente causa provoca en la variable dependiente efecto. Ok, acá tengo las tres variables principales.
la variable independiente, la variable dependiente y la variable interviniente, ¿ok? O las variables intervinientes. La variable independiente es la variable que se manipula durante el experimento. Es la que yo puedo manipular, la que puedo ir, digamos, variando. Yo misma puedo manipular. En este caso se refiere al causante principal del fenómeno a indagar, ¿no es cierto? Es el causante principal, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la variable independiente? La variable dependiente es la variable que se ve afectada por la manipulación de la variable independiente. Por eso es dependiente. ¿Por qué depende de la independiente? Yo manipulo la independiente y en base a eso se genera la variable dependiente. ¿Ok? Es la variable que se ve afectada por la manipulación de la variable independiente. Es el efecto. Interviniente, efecto o resultados, ¿correcto? La variable interviniente o también se le puede llamar controlada, ¿ok? Acá vamos a precisarlo. La variable interviniente o controlada, controladas, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿consiste en qué? Es la que se debe controlar, la que debe permanecer constante, por eso la tengo que controlar, porque puede afectar a la variable dependiente. Esta variable debe permanecer constante, tiene que ser constante, esa es otra palabra clave, ¿ok? Los otros factores de tu lista pueden asumir el papel de variable interviniente, evalúa su pertinencia. Ok, muy bien, está claro. Entonces, es algo que yo tengo que trabajar con los chicos desde primer año de secundaria. Probablemente, incluso en el ciclo 5 de primaria, si ustedes revisan eh, el currículum, ¿no es cierto? O sea, digamos, las capacidades, las competencias de primaria, van a observar de sexto grado, de sexto y quinto, que ya se pide que se trabaje en variables. Pero a veces, cuando los profesores no son especialistas en el caso de primaria, ¿no? Tienen dificultades. Pero ya en secundaria, nosotros debemos de trabajar con variables. Variable independiente, variable dependiente y variables controladas o intervinientes. Que los chicos empiecen a reconocer y a identificar y a determinar las variables. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la causa? ¿Qué variables tienen que ser constantes para que la experimentación sea confiable y pueda solo medir la variable dependiente? ¿Ok? Y poquito a poquito lo van a ir trabajando. Yo sé lo complicado que a veces puede ser que los chicos de primero, incluso hasta segundo, les cueste trabajar de esta situación, porque trabajo en el ciclo 5, en el ciclo 6, educación básica regular, con primero y segundo, me ha tocado trabajar con ellos y sí, o sea, les cuesta un poco, pero lo van entendiendo poco a poco, conforme vamos trabajando en el año, van trabajando estas capacidades, ¿ok? Entonces es importante trabajarla desde primero porque avanzan los años y a veces los chicos demoran, ¿no? Un poco más en entender. Vamos a precisar, ¿cuál es la variable independiente en este caso? La variable independiente es la cantidad de sal, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la razón que el huevo haya flotado? La cantidad de sal, ¿no es cierto? Mm, no sé qué ha pasado, que no, la cantidad de sal. ¿Por qué la cantidad de sal? ¿Por qué yo coloco la cantidad de sal? A ver un ratito. A ver.
Ahí está. ¿Por qué? Porque ahora tengo que experimentar, ¿no es cierto? En la olla cayó excesiva cantidad de sal. Por lo tanto, eh, esta variable puedo yo controlarla. A ver, vamos a dibujar acá. Puedo plantearla así para mis estudiantes. A ver, chicos, y aquí ya yo estoy haciendo el diseño de estrategias, cuando empiezo a hacer mis dibujitos, y así más o menos yo le voy explicando a mis chicos, ¿no? A ver, chicos, tengo 3 envases, voy a experimentar a partir de la situación que nos ha tocado, ¿no? Acá tengo cantidad de agua. ¿Cómo deben ser las cantidades de agua en este caso? Iguales, ¿no es cierto? Para los 3 recipientes iguales también, transparentes. La misma cantidad de agua, no sé. Vamos a poner 150 mililitros de repente. 150 mililitros, ¿no es cierto?, de agua y 150 mililitros, ¿correcto? Ahora, la cantidad de huevos que voy a utilizar, ¿no es cierto? De repente voy a trabajar con 2 huevos en cada envase o con uno, puede ser, pero la cantidad de estos, el tamaño de estos huevos tiene que ser igual, ¿no? El tipo, no puedo poner de repente un pardo y un blanco, tiene que ser el mismo tipo de huevos, ¿no? No puedo poner en este envase un pardo, acá un blanco. No, no, tiene que ser igual, ¿no? Del mismo tamaño o que de repente masen casi igual, ¿no? Probablemente sea difícil, pero cuando me toque masar los huevos tienen que ser casi igualitos, con la misma masa. No debe haber mucha diferencia porque eso puede hacer también que se den resultados distintos, correcto. Si este tiene mayor masa que eso puede influir en mi resultado. Por eso es una variable controlada, ¿no? Entonces, la cantidad de sal, porque acá yo le puedo echar, para empezar, para ir viendo, primero de repente a 0 cucharadas, ¿no? No le echo nada de sal. Puedo hacerlo con cucharadas o puedo masar la sal también, ¿no? De repente le echo, no sé, por decir 20 gramos. Acá en la B le puedo echar de repente 40 gramos, ¿no? Y acá le puedo echar 80 gramos. Por decir, de sal, ¿correcto? Si no tengo balanza, trabajo con cucharadas, aunque para hacerlo más preciso sería en base a gramos, eso sería lo mejor, ¿correcto? Entonces, este puede ser mi variable independiente. Mi variable dependiente sería el resultado. A partir de las diferentes cantidades de sal, vamos a observar que los huevos, ¿qué va a pasar con los huevos? ¿Flotan? ¿No flotan? ¿Se quedan en medio? ¿Qué sucede, no? Entonces, la variable dependiente en este caso sería la flotabilidad del huevo, ¿no? La flotabilidad, la flotabilidad del huevo. Ahora, también, ¿cómo yo voy a saber específicamente eh, cómo voy a medir la flotabilidad del huevo? Porque acá también tiene que ver la cantidad de sal y la variable independiente tiene que ver con la densidad del agua, ¿no? Y la densidad del agua va a variar dependiendo la cantidad de sal. Entonces, la cantidad de sal también puede tener relación con no tiene relación, tiene que ver con la densidad del agua. ¿Y de qué depende la densidad del agua? De la cantidad de sal que voy a hacer, ¿correcto? Ahora, ¿y la flotabilidad del huevo? ¿Cómo mido la densidad del agua? Dependiendo de la cantidad de sal. A mayor cantidad de sal, la densidad del agua aumenta, ¿correcto? Y si le echo menos cantidad de sal, la densidad del agua disminuye. O, perdón, si le aumento mayor cantidad de sal, claro, la densidad del agua aumenta. Y si le echo menos, la cantidad de agua, mejor dicho, disminuye, ¿no? Ahora, la flotabilidad del huevo. ¿Cómo voy a medir la flotabilidad del huevo? Así mido la densidad del agua, en este caso. ¿Cómo mediría la flotabilidad del huevo? ¿Cómo la mediría? Por ejemplo, con una regla, ¿no? Si yo acá veo que el huevo ya empieza a flotar, pero se queda en la mitad, ¿no? ¿Qué pasa si
en esta muestra, al echarle los 40 gramos de sal, ¿ok? Tengo acá mi vaso que está aquí arriba, ¿no? Y le echo la misma cantidad de agua, ¿no? 150 mililitros, me doy cuenta que mi huevo se queda en la mitad. No llega, flota, pero no tanto. A diferencia de este, ¿no, no es cierto? Que le aumento la misma cantidad de agua, pero le aumento mayor cantidad de sal, ¿correcto? Acá sí el huevo flota mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo medir esa flotabilidad? Puedo de repente con una regla, si los recipientes son iguales, ¿ok? Por ejemplo, puedo usar beakers para también medirlo mucho más y más preciso, ¿no es cierto? O con una probeta, ¿no? Pero las probetas a veces son muy delgaditas y el huevo no va a entrar. De repente con un beaker, ¿no es cierto? O con una regla. Si no tengo beakers en mi laboratorio, puedo utilizar una regla, ¿no? Y con una regla yo puedo medir cuánto se elevó el huevo. Acá también mido con una regla cuánto se elevó el huevo, para que ellos al final puedan sacar datos, ¿no? Porque acuérdense, genera y registra datos. Entonces, ¿qué datos voy a generar acá para medir la flotabilidad del huevo? Para saber quién flota más y quién flota menos. La cantidad en la que se ha elevado la elevación del huevo, ¿no? Según cuánto se haya elevado el huevo, yo puedo decir 3 centímetros, 2 centímetros, y acá se elevó más, acá se elevó 5 centímetros, perfecto. Entonces, así más o menos puedo saber quién ha flotado más. Obviamente teniendo en cuenta que los tres recipientes tienen que ser iguales, del mismo ancho, ¿no? De la misma altura, ¿no es cierto? Eh, ¿No es cierto? La misma cantidad de agua, el mismo tamaño de los huevos. Esas son las variables intervinientes o controladas. Acá entonces puedo colocar la longitud, quizás, ¿no? La longitud o la altura, más que la longitud, ¿no? La altura. No la longitud, la altura. Ujú. La altura que ascendió, ¿no? Que ascendió el huevo. Claro, yo les estoy hablando a ustedes así, como docentes, pero ya cuando lo hagamos con los chicos, obviamente tenemos que trabajarlo a nivel de los chicos, ¿correcto? Y veo qué cosa es los términos que mejor puedo utilizar. Las variables intervinientes o controladas, la cantidad de agua, ¿correcto? O la cantidad o el volumen de agua, también más preciso, más que cantidad, mejor dicho, es volumen, ¿no es cierto? Volumen del agua. ¿No? Acá más que la cantidad de sal es la masa de la sal, ¿no? La masa, cuánta masa de sal, ¿no? El volumen del agua, ¿no es cierto? ¿Qué más? Eh, Tamaño y forma del recipiente, ¿no es cierto? Y forma del recipiente. Procurar, ¿no? Para que cuando yo mida la altura, ¿no? Sepa que esté en el mismo diámetro, ¿correcto? ¿Qué más? El tamaño del huevo, el tamaño y masa, ¿no? Más que el tamaño, la masa del huevo, ¿no? Porque eso tiene relación con su densidad, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más puedo poner de variables controladas o intervinientes? El tipo de huevo, ¿no? Por ejemplo, no voy a poner huevo de codorniz, ni voy a poner, o sea, no voy a poner diferentes tipos de huevos. Los huevos tienen que ser iguales, pardos todos. Si quiero trabajar con huevos blancos para todos. Si quiero trabajar con huevo de codorniz para todos. Pero no puedo trabajar uno de pardo, uno de blanco, no, porque eso también podría variar de alguna manera, así que es mejor así, ¿no? Ahora, me podrán decir, pero la masa del huevo es la misma. Ok, pero puedo tenerlo en cuenta. Entonces, variables intervinientes, ¿no es cierto? O variables controladas, ¿ya? Variables intervinientes o variables también se les dice controladas. Ya habíamos explicado eso.
Muy bien, entonces, ya he problematizado. Esto es problematizar. Esto es que los chicos identifiquen variables, variable independiente, variable dependiente, variables controladas. Incluso puedo acompañar con un dibujo, ¿no? Esto ya es parte de mi diseño de estrategias, también este dibujo que he hecho yo y explicarle a los chicos, ¿no? Y que podemos hacer 3 muestras o podemos hacer 4 muestras. De repente, una muestra control donde no le agrego nada de sal y otras 3 muestras donde voy variando la cantidad de sal. También puede ser. O sea, voy diseñando estrategias para comprobar mis hipótesis. ¿Ok? Muy bien. A ver, por acá me están escribiendo. A ver. Eh, sí, claro, en primaria ya empiezan en quinto y sexto grado lineal. Sí, es verdad, Ríos, pero a veces en documentos debería ser, pero la realidad es que no siempre se da eso, ¿no? Incluso en secundaria todavía eh, algunos docentes como no manejan, no, digamos, de repente tienen ciertas dificultades, entonces a veces no. Se debería, sí se debería, ¿no? Pero bueno, y por eso es que para nombrarse o para ascender, qué sé yo, en la carrera magisterial, se trabaja mucho acerca de eso, ¿no? Porque es una manera en la que también el ministerio quiere verificar que los docentes de ciencia y tecnología manejan, ¿no? Esta competencia que es una de las principales, digamos, competencias del área, ¿no? Muy bien, entonces, luego de haber ya definido y determinado mis variables, yo voy a pasar a plantear la pregunta de indagación. Ya tengo mis variables. Ahora con los chicos yo trabajo. Ahora vamos a plantear la pregunta de indagación. Se toma en cuenta la variable independiente y dependiente y debe tener una relación causa-efecto, ¿no? Y planteo una pregunta en relación con una relación causa-efecto. Y los puedo plantear así a los chicos incluso, ¿no? Se puede plantear la pregunta de indagación indicando así, ¿en qué medida, cómo influye, de qué manera les puedo dar estos modelos a los chicos para que ellos vayan? Porque la mayoría cuando tú les pides que haga la pregunta de indagación, a veces te pone por qué, el cómo está perfecto, cómo influye, ¿no? Cómo está bien, pero qué, sabemos, ¿no? El qué, yo les explico a los chicos, el qué me da más a la teoría, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿No? O el por qué más a la razón, pero una pregunta que trabaje relación causa-efecto, variable independiente y variable dependiente, tiene que ser una pregunta que busque esa relación. Entonces, ¿de qué manera la variable independiente influye en la variable dependiente? ¿No? O sea, ¿de qué manera, en este caso, cómo plantearíamos la pregunta de indagación? Si ya tengo mis variables, yo puedo plantearla así la pregunta, ¿no? ¿De qué manera eh, en este caso la variable independiente es digamos, la cantidad de sal, ¿no? ¿De qué manera, o la masa de sal, de qué manera el aumento, ¿no? Podemos poner el aumento de la masa de sal, porque va aumentando, ¿no? El aumento de la masa de sal, tito, de la masa de sal influye, vamos a poner acá en la flotabilidad del huevo. Y si queremos ser más específicos, en la flotabilidad del huevo podemos poner, ¿no? En la flotabilidad del huevo. También podría ser correcto si mi estudiante coloca, en vez de poner cuánto sube el huevo o la altura en la que asciende el huevo, qué sé yo, o sea, pero tiene relación, o sea, ya está identificando
Variable ya tiene el concepto, la idea de variable independiente y de variable dependiente, causa-efecto. Si tiene eso, está bien, lo está trabajando bien. Flotabilidad del huevo, ¿no es cierto? Ok, entonces, acá tilde, ¿no? ¿De qué manera el aumento de la masa de sal, o sea, porque va aumentando la cantidad de sal, primero le pongo 20 gramos, luego le pongo 40 gramos, luego le pongo 80 gramos, o sea, ¿cómo eso, cómo al aumentar la cantidad de sal o la masa de la sal, influye en la flotabilidad del huevo? ¿Y cómo voy a medir la flotabilidad del huevo? Midiendo, pues, los centímetros que va ascendiendo el huevo, ¿no? ¿Ok? Más o menos una pregunta podría ser así. La idea es que ellos reconozcan la variable independiente y la variable dependiente. ¿Ok? Variable dependiente, variable independiente. Muy bien. Listo. Luego ya han planteado su pregunta de indagación. Ahora vamos a plantear las hipótesis. La hipótesis es la predicción o explicación que da el investigador para explicar el problema observado y se toma en cuenta las variables a indagar. Las hipótesis deben responder a la pregunta de indagación, ¿correcto? Entonces vamos a plantear las hipótesis. A ver, vamos a ver, pongo tres, mínimo tres. Va a ver, una es la muestra control, ¿no? ¿Es importante tener muestra control? Sí, es importante para poder, a partir de ella, ver, ¿no? Muestra control, 0 gramos de sal, ¿no? 0 gramos de sal, nada de sal. Acá podemos poner muestra experimental número 1 y vamos a poner, otra puede ser muestra experimental. Ay, un ratito, se me pasó por acá, ya. Muestra, no sé qué pasa por acá, veamos. Mm, ujú. Muestra experimental número 2. ¿Puedo seguir haciendo más muestras? Por supuesto, puedes seguir haciendo más muestras, ¿no? Acá 0 gramos. Acuérdate que la muestra control solamente se toma en cuenta la variable, o sea, no, perdón, no se toma en cuenta la variable independiente. ¿Ok? O sea, 0 variable independiente. ¿Ya? Trabaja así, como referencia. La muestra control es una muestra digamos, de referencia, ¿ok? En la muestra experimental, vamos a poner un ejemplo, 20 gramos de sal, ¿ok? 20 gramos de sal. Y en la muestra experimental 2 puedo poner de repente 50 o 40 gramos de sal. Vamos viendo. En realidad, depende también el envase y la cantidad de agua que le coloque, ¿no es cierto? Va a depender un poco de eso. Profesora, yo le tengo que dar a los chicos cuánta agua, cuánto, no, ellos déjalos, por eso es diseño de estrategias. Hay que dejar que los chicos vean, vayan probando, vayan ajustando, vayan viendo, vayan experimentando. Esa es la idea de la experimentación, ¿no? Y que ellos mismos produzcan su propio plan de indagación. De repente la primera vez, o para los chicos de primero de secundaria, o si no han visto, puedes ir paso a paso con ellos, pero un segundo, tercero, cuarto, quinto de secundaria ya debería trabajar ellos mismos su plan de indagación, ¿ok? Puedes darle pautas, pero considero, la idea de esa capacidad es que ellos planteen su plan de indagación. Ok, muy bien. Entonces, claro, con tu supervisión, ellos te lo planteen, tú les vas revisando, les vas haciendo la retroalimentación y lo vas ajustando. Muy bien, acá, en este caso.
¿cuál sería mi hipótesis si es la muestra control? ¿No? Por ejemplo, aquí la hipótesis sería, eh, por ejemplo, si eh, no se le agrega sal, porque no se le está agregando sal, 0 gramos de sal, eh, entonces, ¿no? Entonces, el huevo, ¿qué pasará con el huevo? ¿Flotará? ¿No flotará? Probablemente no flotará, ¿no? Es mi hipótesis. Y yo, según mis saberes previos, o sea, si no le agrego sal, no va a haber densidad. Va a pasar lo mismo, no hay nada. Le echo el huevo, sigue ahí, ¿no? Las siguientes, experimental uno, le echo poca cantidad de sal, 20 gramos, ¿no es cierto? Si, ¿no es cierto? Se le agrega 20 gramos de sal, ¿no es cierto? Acá preciso, 20 gramos de sal, entonces, el huevo, en este caso, flotará ¿cuánto? ¿Cuánto flotará el huevo? Si estoy para ¿cómo puedo hacer para medir? Y mi variable dependiente en este caso es la flotabilidad. ¿Flotará a la mitad? ¿Flotará menos de la mitad del vaso? ¿Cuánto flotará? ¿No? Y ahí los chicos pueden escribir lo que ellos consideren, ¿no? Siguiente. Acá ya le agrego mayor cantidad de sal, más del doble, ¿no? Si le agregas 50 gramos de sal, entonces el huevo flotará. ¿Cuánto flotará? Llegará a la superficie, ¿no? El huevo saldrá a la superficie, llegará ¿qué cosa es lo que va a pasar? Esas son las hipótesis, ¿no? A partir de lo que los chicos van hipotizando, van prediciendo, a partir de sus saberes previos o a partir de lo que han leído sobre la flotabilidad, etcétera, etcétera. O sea, ellos pueden ir escribiendo qué es lo que va a ir pasando, ¿ok? Y ustedes les pueden especificar, ¿no? A la mitad, menos de la mitad, más de la mitad, o calculen, qué sé yo, ¿no? Van viendo, van hipotizando, prediciendo. Entonces, esa es la idea. Yo le puedo aumentar otra muestra más, muestra experimental 3 y le puedo poner en vez de 50, 100 gramos. Claro que sí, puede ser. O sea, vas trabajando con ellos, ¿correcto? Ahora, cuando yo lo he trabajado, y probablemente ustedes también en algún momento pueden haber hecho este tipo de experimento en sus sesiones de clases, eh, va variando, ¿no? A veces le van echando más sal no flota tanto como era, ya. ¿Vale hacer ajustes? Sí, yo les permito hacer ajustes, pero si ustedes no consideran eso, entonces no, tal cual, como lo han tenido. O sea, pero pueden variar, sí, pueden variar no flota ni con 50. A ver, le vamos a agregar más. Entonces yo les digo ya, agarren otro vaso o aumenten la cantidad de sal y coloquen cuánto van a echar, etcétera. Y así van haciendo sus ajustes también, ¿no? En el momento ya de la experimentación, cuando están haciendo el experimento en sí, ¿correcto? Muy bien. Ahora, diseña estrategias. Hasta acá, todo esto es problematiza situaciones. Identificar variables, plantear la pregunta y plantear las hipótesis de indagación. En todo esto han problematizado, han analizado bien su situación significativa, han problematizado. Ahora vamos a pasar a diseñar estrategias, a elaborar su plan de indagación, ¿no? Es el paso de prueba y ensayo que se realiza para poder comprobar las hipótesis planteadas y comprobar su validez o descartarla en su totalidad. Se utilizan materiales, equipos, sustancias, etcétera. Reconoce los materiales y o instrumentos que utilizarás para comprobar tus hipótesis, así como un plan de acción. Acá está el plan de acción, ¿correcto? El plan de acción para llevar a cabo la parte experimental.
Escribe los materiales e instrumentos que utilizas para realizar la experiencia y comprobar las hipótesis. Y también redacta un plan de acción en el cual describirás paso a paso lo que realizas para realizar la experimentación. O sea, en el caso de los materiales, ¿no es cierto? Materiales o instrumentos. Por ejemplo, en el caso de materiales, ¿qué materiales van a utilizar? 3 o 4 vasos iguales, ¿no es cierto? Vasos transparentes o recipientes transparentes del mismo tamaño, igual tamaño, ¿no es cierto? ¿Qué más? Acá también que pongo como material, puedo poner tres huevos iguales del mismo tipo, ¿no? De la misma masa, ¿correcto? Agua, puede ser agua de caño o agua destilada, ¿no? Una cuchara para mover de repente los vasos, ¿no? Eh, Sal, de repente 500 gramos o 250 gramos de sal, ¿no? Y así sucesivamente, ellos mismos van viendo qué es lo que van a necesitar. Y luego instrumentos. Cuando hablamos de instrumentos, ¿qué instrumento voy a utilizar? La balanza. La balanza para medir los gramos de sal. ¿Qué más? Una regla también se puede considerar un instrumento. La regla para medir cuánto ha elevado el huevo en el vaso para poder yo, en el caso que no tenga beaker, incluso si tengo beaker, porque los beakers no tienen, digamos, milimétricamente, hay beakers que no tienen, solamente van de 25 o de 50 en 50 y no se puede especificar cuándo. Entonces, puedo utilizar una regla y con la regla puedo medir desde la base hasta ver cuánto va elevando y según eso cuánto flota, ¿no? A cuánto ha llegado, cuánta altura ha llegado, se ha elevado, ¿no? El huevo, para saber cuál se ha elevado más y de acuerdo a eso cuál ha tenido mayor flotabilidad, ¿no? Qué sé yo. Acordémonos que hay flotabilidad negativa, positiva, ¿no? O sea, eso también los chicos pueden investigar, ¿no? Y luego van a redactar su plan de indagación. ¿Cuál es el primer paso, el segundo paso, el tercer paso? Primero le echo agua ya, y ellos mismos pueden redactar. A ver, mis, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Echar la sal o echar el agua? ¿No? En el caso de primero, segundo de secundaria. Ellos mismos pueden redactar su plan de indagación. Es importante porque de eso se trata, que ellos desarrollen esa capacidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Luego viene genera y registra datos e información. Tabla de registros. Recuerda que en la tabla se deben evidenciar los resultados de la variable independiente y la variable dependiente. Dibuja o coloca fotos de tus observaciones. Los dibujos son para evidenciar mucho mejor el proceso. Es lo que yo les pongo a los chicos para hacer su informe, ¿no? Este es un modelo de tabla de registros que yo utilizo, ¿ok? Importante, las observaciones y dibujos deben ser lo más detallado posible, describiendo los cambios en el pasar de los días. Aquí un modelo puedes realizar tu propia tabla. Recuerda que debes tener por lo menos 3 registros para verificar la confiabilidad de la experiencia. Eso es cierto. Acuérdense. Por ejemplo, otra cosa que los chicos, yo les pido a los chicos que hagan, en este caso cuando hacen eh, las muestras, ¿no es cierto? Ya tienen un resultado, ¿no? ¿Cuánto se elevó? Entonces les pido, la idea es que lo hagan de nuevo, otra vez, que lo vuelvan a hacer para poder hacer repeticiones y en base a eso poner mayor cantidad de datos, ¿no es cierto? Eh, si no, con una sola vez también es válido, ¿ok? Va a depender del tiempo que yo tenga también, ¿no? Muy bien, este es un modelo, ¿no? Variable independiente en este caso, coloco, la variable independiente es la masa de sal que se le echa, la cantidad de sal, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente acá puedo poner, ¿no? 20 gramos de sal, ¿no es cierto? Y acá puedo poner de repente 50 gramos de sal, ¿no? Estoy poniendo acá. Y luego, o la cantidad de sal, la masa de la sal, ¿no? Masa de sal, ¿no es cierto? Ah, la muestra control sería 0 gramos de sal también. Es importante saber qué pasa, ¿no? Acá habría otro cuadrito más, ¿no es cierto?
Listo. Variable dependiente. La variable dependiente en este caso sería la altura o la flotabilidad del huevo, ¿no es cierto? Y puedo poner, o de repente puedo poner no la variable en este caso porque es más complicado, ¿no? ¿Qué pasó en la solamente sería una muestra? Acá ya, si son repeticiones, puedo poner primera repetición, segunda repetición y tercera repetición. Si no, puedo trabajar solo con una y hago los dibujos, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se le agrega sal? ¿Qué pasa cuando se le agregan 20 gramos de sal? ¿Y qué pasa cuando se le agregan 50 gramos de sal? O sea, conforme va aumentando la cantidad de sal, ¿qué va sucediendo con el huevo, ¿no? Con la densidad, quién se vuelve más denso, menos denso, etcétera. Muy bien. Luego viene analiza datos e información. Acá la idea es que ellos elaboren sus gráficas, ¿ok? Ahora, con los resultados que han obtenido, con los datos que han obtenido, ellos pueden producir sus datos, su gráfica. Y generalmente pueden hacer gráficos de barras, ¿no? Tengo, tengo datos, los gramos de sal y como resultado la altura, ¿no es cierto? Acá, ¿cómo estoy midiendo? La altura de elevación del huevo, ¿no? Un ratito, chicas. Chicos, profesores, colegas, no sé por qué se me complica a veces trabajar en esta pizarrita. O sea, tengo mi tablero y a veces no quiere. Ya, altura. ¿Dónde estás que no te veo ya? Altura de elevación, ¿cierto? De elevación del huevo. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto aumentó? Acá 0, ¿no? 0 centímetros o 0 milímetros, de repente lo hago en milímetros, ¿no? Ya acá con 20 gramos, de repente se elevó, por decir así, eh, 3 centímetros y con 20 gramos de sal se elevó 5 centímetros. Va a depender también del diámetro del vaso, ¿no es cierto? Y de la altura del vaso, ¿no? O etcétera. Entonces, ya tengo mis datos. Por eso, o bien hago otras repeticiones, que sería lo ideal en este caso para hacer una comparación muy bonita, o agrego mayor cantidad de muestras, ¿no? ¿Qué pasa si le agrego 100 gramos? ¿Qué pasa si le agrego 80 gramos? ¿No? De repente una más y voy haciendo mi gráfico de barras, ¿correcto? Acá. Es la sistematización de la información registrada durante la experiencia. Es una gráfica y están presentes el eje X y el eje Y. Generalmente, no, esto no es definitivo, pero generalmente la variable X indica la variable independiente y la variable Y indica o Y indica la variable dependiente. No necesariamente puede ser, de repente solamente ponemos la variable dependiente y la variable independiente no, sea, creo que en la sesión anterior vimos un ejemplo, ¿no? Donde solamente había variable dependiente y la variable independiente no se estaba graficando en la gráfico de barras. O era un gráfico, me parece, de puntos, ¿no? Donde se iban comparando curvas. Entonces, no necesariamente sucede así. Va a depender mucho de la experimentación y de cómo analizan los datos o cómo se analizan los datos, ¿ok? Entonces, vamos viendo cómo planteamos esta parte para trabajar con los estudiantes, ¿no? Generalmente lo más sencillo, depende del grado, un gráfico de barras y voy poniendo acá, ¿no? Eh, en este caso, la variable independiente es 0, ¿no? 0 gramos, correcto, perdón, 0 es acá es 20 gramos, ¿no es cierto? Acá es 40 gramos, acá es 60 gramos, ¿no es cierto? Acá es 80 gramos, ¿no es cierto? Y acá es gramos la variable, ¿no? Y acá, ¿no es cierto? Voy colocando la altura, ¿no? De qué manera al aumentar la cantidad de sal, también aumenta la altura, ¿correcto? Entonces acá voy a poner altura de la elevación del huevo en centímetros, ¿no? Y voy viendo, ¿no? 1, 2, 3, ¿cuánto va elevándose, no? 1 centímetro,
2 centímetros. De repente puedo poner de medio centímetro, ¿no? 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. O sea, va a depender también de los resultados del estudiante. Ahí ya yo voy trabajando con el estudiante y voy viendo cada caso, ¿no? Porque, por ejemplo, un grupo trabajó cantidades diferentes a otro grupo. No todos los grupos pueden, necesariamente han tenido que trabajar las mismas cantidades. Eso es también lo bonito, ¿no? Y cuando comunican su proceso de indagación en las exposiciones, cada uno tiene un resultado distinto porque ha trabajado cantidades diferentes. De repente este grupo quiso trabajar con 50, 100 y 150 gramos de sal y el otro grupo trabajó con cantidades más pequeñas, pero también menos cantidad de agua, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Va a depender. O de repente por ahí otro grupo trabajó con huevos blancos, no trabajó con huevos pardos, ¿no? O la masa de un grupo del huevo era mayor, trajo huevos de corral, grandes, ¿no? Más pesados. Y el otro trajo de repente otro tipo de huevos, más pequeños, más ligeros, ¿no? Entonces, huevos más chicos. Entonces, esa variabilidad perdón, esa diferencia de variables en cada grupo hace lo rico al final de las exposiciones de la última capacidad que es comunica y evalúa, porque cada uno con distintas variantes en sus variables o diferentes formas de medir sus variables, eh, podemos analizar diferentes enfoques y diferentes perspectivas. Entonces, no le podemos dar a todos, yo no les puedo entregar a los chicos una ficha y decir, traigan 3 vasos de ese tamaño, traigan 3 huevos, no es la idea. La idea de la indagación científica, ellos mismos vayan viendo, vayan probando, vayan investigando, vayan diseñando y considerando ellos mismos sus propias cantidades, ¿no? Eso es lo bonito, lo rico. Y a partir de eso voy haciendo mi gráfica, ¿no? Puede ser una gráfica de puntos acá de repente y lo hago. Muy bien, luego después de que he hecho mi gráfica, ahí es una forma de analizar, sistematizar los datos, ¿no? Sobre todo los datos, que es lo que estoy sistematizando y analizando. Ahora voy a elaborar las conclusiones y para esto necesito teoría, conocimiento científico, ¿no? Ahí sí tengo que tener en claro qué es densidad, los estudiantes, qué es densidad. ¿Por qué el huevo flotó cuando había más sal? ¿Porque es menos denso o más denso que el agua con sal? ¿No? ¿Qué cosa significa densidad? ¿Qué es la flotabilidad? ¿No? Por ejemplo, hay huevos que quedaron en la mitad, hay huevos que ascendieron y salieron a flote, ¿no? O sea, llegaron a la superficie. Hay huevos que se quedaron, entonces hay tipos de flotabilidad. La flotabilidad se puede medir como flotabilidad media, como flotabilidad negativa y como flotabilidad positiva. Eso si investigamos un poco, los chicos investigan, lo pueden hacer así. Entonces, cuando van a hacer sus conclusiones, pueden fundamentar colocando, ¿no? En mi muestra número 1 experimental, se observó que el huevo solamente se elevó hasta la mitad, flotabilidad media, ¿no? Y es debido a que tenía de repente igual densidad. Si se quedó a la mitad, ellos pueden concluir, ah, ya, o sea que no es ni más denso el huevo ni más denso el agua con sal, es igual. Pero si el huevo llegó a la superficie, entonces el huevo es menos denso que el agua, ¿no? Porque se le echó mucha cantidad de sal, entonces la sal hizo que el agua se pusiera más densa, ¿no? Incluso cambió de color y todo lo demás. Y si el huevo se queda muy bajito abajo, es porque la flotabilidad del agua sigue siendo mayor que la del huevo, ¿no? Y eso se debe a que es poca cantidad de sal y de repente no hizo que el agua sea tan densa, o sea, van explicando con sus argumentos científicos, con teoría, ¿no? Entonces, aquí es muy importante trabajar en la elaboración de conclusiones, conocimiento científico, argumentación, queridos colegas, argumentación con mis estudiantes. ¿Y cómo argumento? Con conocimiento científico. Y el papel lo aguanta todo, porque ellos pueden sacar la información de la IA, de muchas fuentes, pero cuando salen adelante y explican con sus propias palabras lo que han entendido, y tú les vas preguntando y ellos van respondiendo, tú vas dándote cuenta qué tanto han entendido, qué tanto lo han comprendido, ¿no? Y también vas haciendo tú una retroalimentación del trabajo que estás haciendo con los chicos, ¿no? Con tus estudiantes. Entonces, esa es la argumentación, sustentar con conocimiento científico.
¿no? Con información científica, ¿no es cierto? Mis conclusiones, mis resultados, ¿ok? Son respuestas a la pregunta, son respuestas a la pregunta de, perdón, de investigación a partir del análisis y la interpretación de los resultados del experimento y la contrastación con la teoría. Determinan si la hipótesis planteada era correcta o no. ¿No? Y ahí decimos si mis hipótesis eran verdaderas o falsas y por qué sí o no, ¿no? Y los ajustes que realicé incluso, ¿no? Escribe las conclusiones tomando en cuenta las hipótesis, por supuesto, o sea, evalúo mis hipótesis. Traigo otra vez mis hipótesis y digo, a ver, mi hipótesis uno, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Por qué? ¿No? ¿Quién lo sustenta? ¿No? Y el registro de datos para comprobar la validez de las hipótesis, ¿no? Validez de las hipótesis. Si en caso las hipótesis son verdaderas, explicas por qué tomando en cuenta los registros. Si la hipótesis son falsas, de igual manera explicas por qué razón son falsas, qué factor fue el que influyó. Esto es lo que yo trabajo, así trabajo yo con los chicos. Eso les pido a mis chicos, mis estudiantes, para hacer su informe de indagación. Importante, fundamenta tus conclusiones relacionando los resultados con el fenómeno que estamos indagando. Y les doy un ejemplo, un modelo, sobre todo en primer año o en segundo máximo, ¿no? Conclusión uno. Ahora, revisen, les digo yo, la hipótesis uno. La hipótesis uno, esta es hipótesis uno, hipótesis 2, acá hay tres hipótesis, ¿no? Si no se le agrega nada de sal, no flota. ¿Pasó o no pasó? Sí, profesora, ya, perfecto. ¿Por qué? Porque no hay sal y la densidad del agua sigue siendo menor que la del huevo, ¿no? El agua en este caso tiene menor densidad que la del huevo. El huevo es más denso que el agua en este caso, porque el huevo se queda abajo y el agua, ¿no? Está encima del huevo, por decirlo así. Entonces, explica, ¿no? Ya, así les doy más o menos una ruta. Conclusión 2, tomando en cuenta la hipótesis 2, es verdadera o falsa porque se ha evidenciado y empiezan a explicar por qué, les digo yo, por qué sucedió, qué pasó, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el sustento teórico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y explican el sustento. ¿Por qué? Y explican el sustento, ¿no? Explican el sustento científico. Acá tiene que haber sustento en las conclusiones, ¿no? Desde pequeños, desde primero de secundaria, incluso si nos toca enseñar sexto primaria, también, porque los chicos desde pequeños tienen que empezar a leer y cómo es una manera de que yo verifique si han entendido o no, de manera oral, ¿no? O en todo caso de manera escrita. A veces yo les he hecho también, cuando no me alcanza las exposiciones, porque estoy ya con el tiempo apretado, les tomo una prueba, ¿no? Una prueba, les doy hojas y les pregunto a partir de sus resultados. Como ellos lo han trabajado, lo han hecho, les digo, a ver chicos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Explíquenme esto, explíquenme lo otro. Y así también yo observo si ellos han entendido o no lo que han hecho, ¿no? Porque es importante, no me puedo guiar solo del informe. El informe lo pueden sacar de internet. Yo tengo que verificar que ellos realmente han logrado aprendizajes, ¿no? Muy bien. Finalmente, evalúa y comunica. Evaluación del proceso de indagación. Se evalúa todo el proceso de indagación reconociendo las dificultades durante el trabajo y proponiendo nuevas estrategias. Algunas preguntas para la reflexión. Si tuvieras que cambiar las variables para comprobar el mismo fenómeno, ¿qué fenómeno es? Aquí en este caso hemos trabajado dos fenómenos principales, ¿no? La densidad, ¿no es cierto? En este caso, que es más la variable independiente, y la flotabilidad, que indirectamente también lo hemos trabajado, que tiene relación con la variable dependiente. ¿Qué variables cambiarías? ¿Por qué? ¿Por cuáles? ¿Por qué? ¿Qué parte del informe mejorarías? ¿De qué manera? ¿Qué fue lo más interesante? Otra pregunta que yo también les suelo hacer a los chicos es, ¿qué dificultades has tenido o qué dificultades se te han presentado? Eso les suelo preguntar a mis estudiantes a modo de metacognición. ¿Qué dificultades has tenido, ¿no? Durante la indagación, ¿no?
De repente no entendí bien qué era la variable independiente, me confundí con me cuesta reconocer mi variable independiente, o qué sé yo, le echamos mucha sal o le echamos muy poca sal y al final tuvimos que agregar más sal, ¿no? Nos dimos cuenta, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Qué hicieron o qué hiciste para superarlo? Estas preguntas ayudan mucho, sobre todo para que trabajen la metacognición. ¿Cómo lo solucionaron? ¿No? ¿Qué hiciste para superarlo? Para corregirlo, para salir de esa dificultad, ¿no? Muy bien, hasta acá hemos trabajado entonces lo que es el proceso de indagación científica a modo de ejemplo con esta situación. Espero que les haya ayudado mucho, que lo hayan entendido, que lo hayan sentado, si ya trabajaban, si ya lo tenían claro, si ya más o menos han trabajado en el colegio de esta manera, felicitaciones. Y de repente por ahí lo tenían más o menos, no lo tenían tan claro, espero que les haya reforzado las ideas y en todo caso, pues, si alguno no lo conoce o no ha tenido o no quiere aventurarse a trabajar de esta manera porque tiene dudas, de repente no maneja bien lo que son unas variables, pues háganlo en clase porque es la única manera en la que vamos a aprender. O sea, ya más o menos tengo una idea, hago mi práctica en blanco, analizo bien la situación y empiezo a trabajar con mis estudiantes, ¿no? Y empiezo a medir variables y empiezo a identificar. Y por qué no, a veces los chicos también te dicen cosas, ¿no? Que a ti te ayudan, entonces vas mejorando en tu práctica docente. La retroalimentación, la repetición constante de estas situaciones, de estas clases, de mi trabajo en aula, con el tiempo, con la experiencia va mejorando. Entonces, es importante hacerlo en clase. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar a preguntas, a preguntas de refuerzo. ¿Ok? Muy bien. Vamos vamos a trabajar situaciones ahora tipo pruebas, ¿no? Pruebas de ascenso, pruebas de nombramiento, justamente trabajando la indagación científica, ¿ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta? Todo lo que hemos hecho, todo está claro. Me imagino que ustedes ya lo tienen, lo saben, lo han trabajado en su mayoría, probablemente. Todo claro entonces, ¿no? Porque si no han habido preguntas, yo creo que todo está bien. Muy bien. Entonces, avanzamos. Como parte de una unidad didáctica sobre los sistemas del cuerpo humano, los estudiantes en equipos se encuentran planteando propuestas de indagación. Sandra y Marta, ¿ok? Vamos a ver, vamos a trabajar acá sistemas del cuerpo humano. Una unidad didáctica sobre sistemas del cuerpo humano y Sandra y Marta, un equipo de estudiantes, creen que mientras más corto sea el tiempo en que una persona recupera su ritmo cardíaco, luego de correr, su corazón está en mejores condiciones de salud. Ah, ya. Una situación, una contextualización, ¿no? Dicen, mientras más corto sea el tiempo en que una persona recupera su ritmo cardíaco, luego de correr, su corazón está en mejores condiciones. Acá ya hay variable independiente y variable dependiente. Me están proponiendo, ¿no? Una relación causa-efecto, ¿no? Por ello desean indagar al respecto. En las siguientes semanas van a indagar, van a hacer una indagación. Las estudiantes planificaron y llevaron a cabo su propuesta de indagación. A continuación se presenta el procedimiento realizado y algunos de los resultados obtenidos por Sandra y Marta. Ya, este es todo el procedimiento. Consiguieron un reloj inteligente. El reloj registra el tiempo, la distancia recorrida y las pulsaciones por minuto de la persona que lo usa. Marta se colocó el reloj y Sandra registró la cantidad de pulsaciones de Marta por minuto antes de correr. Marta corrió usando el reloj durante 15 minutos a lo largo de la avenida que está cerca de su casa, ¿ok? 15 minutos.
Sandra registró el tiempo que tardó el pulso de Marta en volver a lo que marcó antes de correr. Marta realizó los pasos 2 y 3 durante 6 semanas, o sea, hicieron varias repeticiones a diario durante 6 semanas. Sandra registró los siguientes datos. Semanas, acá está el gráfico justamente, ¿no? Ahora ellos han registrado, ellos han hecho una gráfica. La gráfica que yo justamente les digo, ellas ya lo han diseñado, ¿no? Han ordenado sus datos, han sistematizado sus datos para analizarlo mejor. Semana 1, semana 2, semana 3, ¿no? Semana 4, semana 5 y semana 6. Y este es el tiempo, ¿no es cierto? Acá la variable es el tiempo. Ahora, acá, perdón, también es tiempo acá, ¿no? Pero este es en semanas. Dice tiempo en que el pulso llega a ser el mismo que antes de correr minutos. Tiempo en que el pulso llega a ser el mismo antes de correr, o sea, los minutos. ¿Ok? Mm, por ejemplo, 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos, 8 minutos y minutos. Durante la primera semana, ¿no? Marta llegó hasta 12 minutos, perdón, 12 pulsaciones por minutos, ¿no? Tiempo en el que el pulso llega a ser el mismo, a tiempo, mejor dicho, 12 minutos hasta que su ritmo de pulsación llega a ser la inicial. Luego, en la segunda semana disminuye, quizás 11. La tercera semana va disminuyendo, 10. La cuarta semana, 9. La quinta semana, 8. Y la sexta semana, 6, ¿no? O sea, va a ir disminuyendo el tiempo en el que demora en llegar, o el tiempo en el que regresa otra vez a su pulsación inicial, ¿no? Antes de correr. ¿Está bien? Entonces acá no es tanto, bueno, semana también es tiempo. Ahora, muy bien, ¿qué registraron acá? Las semanas, los días, la distancia recorrida, ¿no es cierto? La cantidad de pulsadas por minuto, la cantidad de pulsaciones por minuto antes de correr y después de correr. Tiempo en el que el pulso después de correr llega a ser el mismo que el pulso antes de correr en minutos, ¿no? Ese es el tiempo que está acá. Muy bien. Después de que han hecho todo esto, han hecho su indagación, acá nos están planteando la situación, ¿no es cierto? La pregunta sería en este caso. A ver, un ratito. Ujú. Dice, en el procedimiento se indica que una de las estudiantes registró la distancia recorrida. ¿Cuál de las siguientes razones sustenta el registro de este dato? En el procedimiento se indica que una de las estudiantes registró su distancia recorrida. Sí, pues, ay, perdón. Registró su distancia recorrida, correcto. ¿Cuál de las siguientes razones sustenta el registro? ¿Por qué las señoritas, no es cierto, registraron la distancia recorrida? ¿Por qué es importante registrar la distancia recorrida? ¿Cuál es la respuesta en este caso, queridos colegas? ¿La A, la B o la C? Corregir los posibles errores en los resultados de la indagación, asegurar que esta variable permanezca constante en la indagación o aporta evidencia a la relación entre las variables establecidas en la indagación. A ver, vamos a poner las respuestas, ¿ya? Ahora sí, me encantaría que todos pongan sus... solamente me está participando una persona y acá yo en el chat tengo, a ver, tengo 44 integrantes, 45. Entonces, vamos a ir poniendo nuestros resultados. A ver, vamos. Un ratito, vamos, un ratito, por favor. Ya, sino que se me estaba acabando la batería de la laptop, pero ya la enchufé. Muchas gracias. A ver, solamente tres.
A ver, Ríos, muy bien. Tito, muy bien. Tito Baltasar, muy bien. Alexandra Segarra, excelente. Elmer Rodríguez, muy bien. Nada más 4 y somos 45. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Necesito más respuestas porque con 4 respuestas no puedo hacer mi media. Vamos, ya, ya hemos pasado la parte teórica. Yo espero que les haya ayudado a aclarar mejor. Y ahora estamos ya en la parte práctica. A ver, José también ya se sumó, muy bien. A ver, ¿qué respuesta consideran ustedes? ¿Cuál de las siguientes razones sustenta el registro de este dato? Muy bien, Lucy Loyola, excelente. Esther Cruzado también ya puso su respuesta, muy bien. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver. Y ahí nos quedamos, creo, porque nadie más ha puesto ya. Muy bien. Les agradezco. A Inés también ya puso su respuesta. Muy bien. Listo. La respuesta correcta es la letra C. Muy bien. La alternativa es la C. Muy bien. Gracias, Ruth. Muy bien, excelente. Aporta evidencia a la relación entre las variables establecidas en la indagación. Claro, o sea, el hecho de que se registre la distancia, cuánta distancia ha recorrido, no tiene que ver con con los posibles errores, ¿no? No tiene que ver con asegurar que la variable permanezca constante. Podría ser la B, podría ser, ¿no? Pero no estamos haciendo una comparación. Generalmente sucede eso cuando hacemos una comparación, pero ahorita solamente estamos registrando los datos de una sola persona, de Marta, ¿no? Si haríamos probablemente los registros de pulsación de Marta y de dos personas más, podríamos sacar, ¿no? Que la variable permanezca constante. En este caso sería la distancia recorrida, pero la que más se ajusta para este caso, ¿no es cierto? Aporta evidencia, ¿no? A la relación entre las variables establecidas de indagación, ¿no? Más que eso es la evidencia. Muy bien. Por eso la alternativa es la respuesta C. Ahora, yo les pido, pero la distancia, me dice Lucy, siempre tiene que ser la misma, ¿o no? Claro que sí, por supuesto, pero generalmente ese tipo de variables controladas, ¿ok? Porque tú lo estás relacionando como una variable controlada, ¿no es cierto? Pero una variable controlada es cuando yo hago una indagación o hago una comparación de varias muestras, ¿no es cierto? Yo digo muestra uno, muestra 2, muestra 3, tengo que controlar. En este caso, eh, solamente se está evaluando, se está analizando, se está indagando las pulsaciones de una sola persona, no de tres personas distintas, solo de Marta, nada más de Marta. Entonces, no, por eso es que no es la B, porque no estoy tomándolo como una variable controlada, ¿ok? Si yo haría un registro de Marta y de dos personas más, como digo, ahí sí sería más una variable controlada, porque estoy haciendo una comparación de personas distintas, ¿ok? Pero en este caso no hay comparación. Solamente estoy analizando las pulsaciones de una sola persona, nada más de una sola. Entonces, por eso es que el registro de la distancia recorrida para esta situación que acabamos de ver aquí es más una evidencia en relación a las variables establecidas en indagación, ¿ya? ¿Está claro? Espero que esté claro. No es la B porque no hay una comparación. La variable controlada más que todo es cuando se hace comparación con varias muestras, ¿no? Ok, vamos a pasar ahora a la número 2. A partir del gráfico, a ver, del gráfico que hemos trabajado, que está acá. A partir del gráfico, ¿no es cierto? De este gráfico. Ok, a partir de este gráfico, ¿no? Ojo, el tiempo en que el pulso demora en regresar a su estado inicial y las semanas, cómo a partir de varias semanas se va analizando la pulsación de esta persona. Entonces, ya. Entonces dice,
A partir del gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A mayor cantidad de semanas transcurridas, menor es el tiempo en el que el pulso de Marta llega a ser el mismo que el registrado antes. A mayor cantidad de semanas, o sea, conforme van aumentando las semanas, es menor el tiempo de pulso a menor cantidad de semanas transcurridas. Menor es el tiempo del pulso a mayor cantidad de semanas transcurridas. Se mantiene el tiempo en el que el pulso de Marta llega a ser el mismo que el registrado antes. Se mantiene. A ver, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Miren la gráfica otra vez para tenerla en cuenta. Observen qué es lo que va pasando en esta gráfica. ¿Ok? Semanas, esta es semana 1, semana 2, semana 3. Conforme van avanzando las semanas, ¿qué va pasando? ¿Qué va pasando con el tiempo? Con el tiempo que demora o el tiempo que regresa otra vez al tiempo inicial antes de correr, ¿no? Por ejemplo, su pulsación al inicio estaba en, vamos a poner un número, no sé, 30, por decir, 30 pulsaciones, no, menos, mucho más, mejor dicho, sé, 70 minutos por segundo, ¿no? Y de repente, no, eso es muy rápido. Bueno, un número X, ¿ok? Cuando empieza a correr, las pulsaciones empiezan a aumentar. ¿Cuál es el tiempo que demora en que regrese nuevamente a su pulsación inicial? ¿Ok? A eso se refiere. Ya, a ver, vamos a responder. A ver, vamos a ver las respuestas. Ya, a ver, uy, no tengo respuestas. A ver, Lucy, muy bien, ya respondió. Elmer, Melissa, Ríos, muy bien. Ángel Fernández, también, muy bien. Lucy Loyola, Elmer Rodríguez, Melissa Coras, Ríos P., Ángel Fernández, Esther Cruzado, José, Inés, Juan de Dios, Alexandra Segarra. Espero que no se me haya pasado nadie. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta correcta? Facilito, ¿no es cierto? La respuesta correcta es la A. La A. Claro, o sea, eso es bastante sencillo, digamos, ¿no? A mayor cantidad de semanas, o sea, conforme van transcurriendo las semanas, menor es el tiempo, porque la gráfica está bajando. ¿Te das cuenta? Está disminuyendo. Empieza con 12 y está disminuyendo. ¿Ok? O sea, primera semana, 12, 12. ¿Ok? Acá, 12. Segunda semana, 11. Tercera semana, 10. Cuarta semana, 9. Quinta semana, 8. Sexta semana, 6. O sea, conforme van avanzando las semanas, a mayor cantidad de semanas, por eso se dice, disminuye. ¿Ok? Menor es el tiempo en el que el pulso de Marta ha llegado a ser el mismo que el registrado antes. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Muy bien. Dice, número 3. ¿Cuál de los siguientes aspectos permite explicar correctamente los resultados obtenidos por las estudiantes? ¿Cuál de los siguientes aspectos permite explicar correctamente los resultados por las estudiantes? ¿El tipo de ejercicio físico, el entrenamiento frecuente o el tiempo de reposo después del ejercicio? ¿Cuál de los siguientes aspectos permite explicar correctamente los resultados? A ver, ellas habían puesto resultados. Esos fueron sus resultados, su análisis. A partir de estos resultados que hicieron en su gráfica, eh, ¿cuál permite explicar correctamente los resultados? ¿Cuál de los siguientes aspectos permite explicar correctamente? El tipo de ejercicio físico que han realizado ellas,
¿El entrenamiento frecuente o el tiempo de reposo después del ejercicio? A ver, ¿qué dicen ustedes, queridos colegas? A ver, ¿dónde me quedé? Ya. Ríos, muy bien, Ríos P, Melisa Coras, Ángel Fernández, Elmer Rodríguez, José, Inés, Esther Cruzado, muy bien. ¿Quién más? Miren, acá más o menos hay 8, 9 que están participando, pero somos 45 en sala, 43, 45. A ver, gracias Lucy, gracias Lozada 4, gracias Gustavo Medina, muy bien, ya están participando, eso me gusta. Esther Cruzado, Inés, Lucy, Juan de Dios, Quispe, muy bien. Correcto. La respuesta correcta, yo creo que ya lo han entendido bien, es la B, el entrenamiento frecuente. Claro, porque han sido persistentes durante 6 semanas, o sea, constantemente han ido y han trabajado, incluso dicen, ¿no? Durante 6 semanas. Eso es lo que ha ayudado, es el aspecto que ha ayudado a explicar correctamente los resultados obtenidos. El tipo de ejercicio, mm, bueno, probablemente, pero no es tan relevante y no es tan importante como el entrenamiento frecuente. ¿Ok? Y el tiempo de reposo no tiene nada que ver, ¿correcto? Muy bien. Listo. La 7, ¿ya? Vamos a ver cuál es la número 7. Dice, eh, perdón. La 4, perdón. Dice número 4. La docente, con base en los resultados obtenidos por los estudiantes, les pregunta lo siguiente. La docente, con base en los resultados obtenidos por los estudiantes, les pregunta lo siguiente, ¿no? A Marta y a su compañera, ¿qué creen que pasará en la semana 7? Han habido 6 semanas de prueba. ¿Qué creen que sucediera en la semana 7? Si se continúa realizando la indagación? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? No te está diciendo que te diga, ¿cuál es el propósito de la docente al plantear esta pregunta a las estudiantes? ¿Qué quiere lograr o qué quiere que las estudiantes se den cuenta? Ella quiere que promuevan la elaboración de hipótesis, quieren promover la elaboración de hipótesis, quieren promover la elaboración de conclusiones o quieren promover el diseño de propuesta de indagación. ¿Cuál es el propósito que consideran ustedes? ¿Por qué la profesora les pregunta a ellos qué pasaría en la semana 7 con los resultados? A ver, ¿quiere promover la elaboración de hipótesis? ¿Quiere promover la elaboración de conclusiones o quiere promover el diseño de propuesta de indagación? Diseño, acuérdense, es el plan de indagación, ¿ya? Diseño de la propuesta de indagación es el plan de indagación, o sea, materiales, ¿no? Materiales, procedimiento, qué vas a hacer, tu plan de indagación. A ver, vamos a ver las respuestas que están colocando. Muy bien, gracias Tito, Ríos P, Lozada, Juan de Dios, Alexandra Segarra, Gustavo Medina, Lozada. No, vamos a ver. Elmer, José, Esther, Ángel, Juan de Dios, Lucy, Melissa, Tito, Ríos, Lozada, Juan Quis, no, Lozada, no, ya. Muy bien. Y Alexandra Segarra también está participando. Muy bien, la respuesta correcta es la letra A. La letra A. Promover la elaboración de hipótesis. O sea, ¿qué pasaría en la 7ª semana? Hipotizando. Porque ya en la 6ª semana, hasta la 5ª semana había bajado 1 minuto. 12, 11, 10, 9, 8, hasta el 8 había bajado, ¿no? Cada uno, uno, uno. Pero en la última, en la 6ª semana, 1. Bajó perdón, 2. De 8 bajó a 6.
¿Qué podría pasar en la 7? ¿Seguiría siendo 2? O sea, ¿pasaría 4 o un poco más? De repente 3,5, o sea, hipotizar. Tienen que hipotizar. Entonces, ayuda a promover la formulación de hipótesis, sus predicciones, ¿ok? Muy bien, excelente. Muy bien. Avanzo. Muy bien, hasta acá vamos a hacer una más, ¿ya? Otra indagación científica más. Mire, yo no sé si ustedes están, me gustaría mucho, sí, porque todos estos exámenes están en la web, ¿no? Están en la página del ministerio. Entonces, la idea no es que ustedes busquen en Google, ¿no? Pongan la pregunta y y les dé la respuesta, ¿no? Yo no me imagino, sino al contrario, aprovechemos estos espacios para que ustedes mismos practiquen, ¿no? Practiquen qué cosa puede ser, cuál sería la respuesta, qué creo yo, qué marcaría si estuviese esa pregunta, me la preguntan en el examen, ¿no? O sea, tratemos nosotros mismos de preguntar, incluso sin la IA, incluso sin el Google, incluso sin revisar un examen anterior o buscar en este momento en la plataforma del Minedu, ¿no? O sea, yo pienso que lo que tenemos que aquí hacer como docentes es aprovechar el tiempo y aprovechar esos espacios de práctica y de refuerzo, ¿ok? Y la mejor manera de aprender esto es aplicándolo con mis estudiantes. Ahora que va a comenzar ya el año, la etapa escolar, para los que ya son nombrados o ya van a empezar a trabajar en colegios públicos, porque los colegios privados ya empezaron casi todos, eh, por favor, hagan sus programaciones, sus unidades, sus sesiones, en base a estos ejemplos, ¿no? Háganlo, todo lo que estamos practicando, úsenlo de ejemplo y adecúenlo a los chicos, pero al final háganlo en el salón. Acá nos están dando un montón de material para que también lo podríamos trabajar y adecuarlo a los chicos y aplicarlo en el aula. Si no tengo una idea de experimento y estoy buscando, no, aplicamos esto porque son situaciones muy, muy bonitas, muy interesantes. Muy bien, vamos a continuar. Siguiente, otra pregunta. Dice, una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre los cuidados de la salud. En ese contexto, una de las sesiones, un equipo de estudiantes presenta la siguiente propuesta de indagación sobre la protección que brindan los bloqueadores solares. Vamos a trabajar sobre los bloqueadores solares. Se está planteando una situación sobre bloqueadores solares. A ver, ¿qué va a decir? Dice, conseguir los siguientes materiales. Acá están los materiales, ¿no? Hojas de papel periódico, micas, plástico, plumón indeleble, tijeras, crema hidratante, muestras de 2 bloqueadores solares de diferentes marcas. Ah, ya. Y 2 bloqueadores solares de diferentes marcas comercial, pero con el mismo factor de protección solar. ¿Ok? No pueden ser de diferentes factores, sino del mismo factor. Muy bien. Usaremos crema hidratante como muestra porque usualmente los bloqueadores solares contienen crema hidratante como parte de su composición, ¿ok? Cortar y colocar una hoja de papel periódico dentro de una mica, ¿ya? La mica y la hoja de papel deben tener las mismas dimensiones, claro, que entre a la mica, ¿no? Dividir el área de la mica en 4 zonas de igual tamaño y con el plumón indeleble rotular cada zona. A, B, C y D, como si fuera un rectángulo, ¿no? Acá está, así. Pa, ajá, ajá, un ratito. Otra vez. Uy, se borró todo. A ver, otra vez, otra vez. Bien. Muy bien. Entonces, voy a poner papel periódico dentro de la mica y voy a dividir la hoja en 4, ¿no? Y voy a poner zona A, zona B, zona C y zona D, con papel periódico.
Según las zonas divididas en la mica, realizar las siguientes acciones. La zona A, no esparcir ninguna muestra. Nada, cero. Esta puede ser nuestra muestra control, ¿no? Esparcir la muestra de crema hidratante. Ok, crema hidratante. Ok. Esparcir la muestra del bloqueador solar marca 1. Bloqueador 1 y en la D, bloqueador 2, ¿ok? Y luego, ¿qué dice? Se esparcirá las mismas cantidades, la misma cantidad de cada muestra, cuidando cubrir toda la zona de manera uniforme, ¿no? O sea, en esta parte voy a esparcir todo el bloqueador 2, todo el bloqueador 1, toda la crema hidratante. Muy bien. Con plumón indeleble escribo. Ahora dice, repetir los pasos del 2 al 4 utilizando otra mica. Exponer las micas al sol durante 3 horas. Limpiar las micas, observar la apariencia de las zonas en las hojas de papel periódico y registrar sus observaciones. ¿Qué habrá pasado? Vamos a analizar ahora, vamos a ver qué preguntas nos están planteando. A partir de ello, dice, ¿cuál de las siguientes es una variable dependiente en la propuesta de indagación presentada por los estudiantes? A, la cantidad de muestras agregadas en cada zona de la mica. La cantidad de muestra agregada. B, el uso de bloqueadores solares de diferentes marcas comerciales. O C, la apariencia de cada zona en la hoja de papel periódico luego de exponerlas al sol. Acuérdate que la variable dependiente es el efecto, es el resultado. Acuérdate, es el resultado, es el efecto, qué es lo que quiero indagar, ¿no? ¿Qué me da de resultado? ¿Está bien? ¿Cuál de las tres? A ver, rapidito, sus respuestas. Vamos, vamos. A ver, ya están respondiendo. A ver, Lucy Loyola, José, Melisa Coras, Lozada 24, Gustavo Medina, Ángel Fernández, Hugo, muy bien, Hugo, estás participando, muy bien, excelente. Vamos, nada más, 5. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Quiero más, vamos, queridos profesores, ¿qué creen ustedes? Está sencillo, vamos, hagan sus propias, ustedes mismos, a partir de lo que hemos explicado de la situación, ¿cuál creen que es la respuesta? A ver, vamos, vamos, a participar. A ver, Juan de Dios Quispe, muy bien, Alexandra Segarra, excelente. Windows 10, también Windows 10 ya está participando. Muy bien, me alegro que se estén poniendo las pilas, que estén trabajando. Muy bien. Unánime. Todos me han puesto la misma respuesta. Muy bien. La respuesta correcta es la letra C. O sea, significa que me han estado escuchando mi explicación que he dado anteriormente en la hora anterior, ¿no? Muy bien. Ríos P también. Muy bien, excelente. Claro, la cantidad de muestra agregada no tiene nada que ver. En este caso, sí es la variable controlada, la cantidad de muestra, porque tengo que agregarle lo mismo. Y acá, a diferencia de la situación anterior que nos presentaron, sí hay una comparación, ¿no? Tengo muestra control, que es la A, no le agrego variable independiente, o sea, no hay líquido, no hay crema. En la B es la crema hidratante, en la C es el bloqueador y en la D otro bloqueador. O sea, estoy comparando los resultados de tres productos, ¿no es cierto?, para la piel y a ver cómo reaccionan estos tres productos para la piel ante el sol, ¿no es cierto? Entonces, la letra A, ¿no es cierto?, es la muestra control. Acá sí, porque saben que a diferencia de la otra situación que nos presentaron, esta es una comparación. La anterior no era una comparación, ¿ok? Entonces, como hay una comparación entre cremas, acá sí hay variables controladas.
¿Y cuál es la variable controlada? Habíamos dicho aquí que nos han tenido que especificar, ¿no? Bueno, acá no nos han especificado, pero las cantidades tienen que ser las mismas. Si yo le agrego 10 mililitros de crema hidratante, 10 mililitros de bloqueador y 10 mililitros de bloqueador uno y de bloqueador 2. O sea, aquí sí, aquí sí. Entonces, esta variable, ¿no es cierto? Es una variable controlada. Estoy comparando muestras. El uso de bloqueadores solares de diferentes marcas comerciales. El uso en realidad no es ninguna variable, ¿no? Más que todo es una idea, ¿no? Es un factor, pero no es ninguna variable. Y la C, la apariencia de cada zona, o sea, el resultado, qué es lo que va a pasar, es la variable dependiente. Muy bien, seguimos. 7, número 7. A ver, para Diego, uno de los integrantes del equipo, comenta lo siguiente. Para obtener resultados más visibles, dejamos dejar más tiempo las micas con las hojas de periódico expuestas al sol. Ellos le dieron más tiempo. ¿Qué tipo de variable propone modificar el estudiante? ¿Una variable control, una variable dependiente o una variable independiente? ¿Qué es lo que quiere él aumentar? Más tiempo las micas, o sea, él quiere aumentar el tiempo. Habíamos dicho en la situación, nos habían dicho que 3 horas, ¿no? 3 horas tiene que estar expuesto. Diego dice que debemos dejar más tiempo, o sea, tenemos que aumentar la cantidad de horas, no 3, sino más tiempo, las micas con la hoja de periódico expuesta al sol, ¿ok? Esto, ¿qué tipo de variable propone modificar el estudiante? ¿Esta es una muestra control? ¿Es una variable dependiente o es una variable independiente? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, Juan de Dios, Lucy, Gustavo, José, Windows 10, Lozada 24, Alexandra Segarra. Muy bien. Ok, en este caso, el tiempo es una variable control, simplemente, ¿no? Ya sabemos cuál es la variable dependiente. La variable dependiente es el resultado, qué pasa, el aspecto del bloqueador ante la mica, ¿no? Y la variable independiente, ¿cuál es? Es el tipo de bloqueador o la marca o el producto que se coloca. Mientras que el tiempo, así aumentemos el tiempo, pero esta es una variable control. Muy bien, letra A. El tiempo es una variable controlada. O sea, para todos se da el tiempo. Si se aumenta el tiempo, se disminuye el tiempo, es una variable controlada para todos. Muy bien, listo, excelente. Número 8. Los estudiantes necesitan asegurar que están realizando una evaluación pertinente de la efectividad de los bloqueadores solares de la marca 1 y de la marca 2. Ellos quieren asegurar que están realizando una evaluación pertinente. Ok, de efectividad. O sea, que realmente qué tan efectivos son los bloqueadores. ¿Cuál de los siguientes ajustes es necesario realizar en su indagación? Dividir el área de la mica en 5 zonas de igual tamaño. La quinta zona debería estar cubierta con cartulina negra. Utilizar 3 bloqueadores de diferentes marcas comerciales y con diferentes factores de protección solar. O la C, excluir la muestra de crema hidratante de la propuesta de indagación. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A, B o C? A ver, ¿cuál de los siguientes ajustes es necesario realizar si quieren si los estudiantes necesitan asegurar que están realizando una evaluación pertinente de la efectividad de los bloqueadores 1 y bloqueadores 2? Perdón.
A ver, la A, la B o la C. A ver, vamos a leer. Acá solamente tengo dos respuestas. A ver. Ríos, Melisa, Juan de Dios, Ángel. Nada más. Hugo, muy bien, Hugo, excelente. Muy bien, Fiorella. Rosario, Abse, Ronald, Arcadio. Muy bien. Olga, excelente. Apagamos, por favor, el micro. ¿Alguien ha prendido el micro, por favor? Judith, vamos a apagar el micro, gracias. Muy bien, listo. Windows 10, muy bien. Ya, excelente. Am, la respuesta aquí es la letra A. La mayoría de ustedes me había puesto, algunos me habían puesto A, muy bien. La C, por ahí uno me había puesto o B, pero la mayoría me ha puesto A, muy bien. Sí, estaba entre la A, sí, la A. Algunos ponían la C y otros ponían la B, pero la mayoría puso la A. Muy bien, bueno, ¿por qué es la A? Porque podría ser la C también, ¿no? Excluir la muestra de la crema hidratante y la propuesta de indagación. O sea, si yo excluyo la muestra de crema hidratante, o sea, no va a haber ningún cambio, ¿no? Porque si yo quiero hacer la comparación entre bloqueador uno y bloqueador 2 o una evaluación pertinente, no necesito quitar necesariamente la muestra de crema hidratante. La puedo tener allí, igual me puede ayudar para analizar otras cosas. ¿Ok? Pero sí, algo que me ayuda es dividir el área de la mica en 5 zonas, ya no en 4, y una de las zonas debería estar cubierta con cartulina negra. ¿Por qué cubierta con cartulina negra? A ver, ¿qué hace el color negro? ¿No es cierto? El color negro lo que hace es absorber la luz, y en este caso la luz del sol, que genera calor, ¿correcto? Entonces eso va a ayudar para que pueda de repente haber una evaluación más pertinente de efectividad, ¿no? Eso ayuda, por eso, porque es negro y el negro suele absorber, ¿ok? Porque en realidad la B, utilizar 3 bloqueadores de diferentes marcas comerciales y con diferente factor, no. ¿Por qué no? Podría ser 3 bloqueadores de diferentes marcas comerciales, aumentar una muestra, pero cuando dicen con diferentes factor de protección solar, ya no está bien. Porque si si hay una diferencia entre el factor de protección, obviamente no va a ser una indagación correcta. Si yo le pongo factor 50, factor 100 y factor, no sé, otro factor 150, por decirlo así, de factores distintos, ¿no es cierto? O 75 de repente, va a haber una variante, pues, porque obviamente a mayor factor de rayos ultravioleta, ¿no? De protección de rayos ultravioleta, va a haber mayores resultados. O sea, el hecho de que me pongan que hay diferentes factores de protección, ya completamente eso no me permite que sea confiable porque obviamente a mayor factor de protección no se va a dar los resultados. Por eso el factor de protección en este caso es una variable controlada, porque me ayuda a que todos sean iguales, del mismo factor de protección. La única diferencia es la marca. Y en la marca probablemente la composición en realidad, ¿no? Porque de repente una va a tener una composición más que otra. O sea, en realidad aquí lo diferente va a ser en la composición o en las cantidades. De repente los 2 o 3 bloqueadores o los 2 bloqueadores tienen la misma composición, pero los porcentajes que van a haber en sus ingredientes puede hacer la diferencia entre uno y otro, ¿no es cierto? O sea, algo de diferente tiene que haber si me da diferentes resultados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ir con la última pregunta para terminar ya esta sesión de aprendizaje, esta sesión hoy, la sesión número, no me acuerdo qué número es. A ver.
Exacto, también, ¿no? Más luz y por ende más calor. Gracias, Ríos P. Muy bien, aquí. Esta es una pregunta ya no de indagación, es una pregunta de conocimientos, es una pregunta de área curricular y obviamente como docentes de ciencia y tecnología nos van a venir, ¿no es cierto? Entonces, la radiación ultravioleta, la UV, de acuerdo con su longitud de onda, se clasifica en tres tipos. L- Radiación ultravioleta A, UVB, radiación ultravioleta B y radiación ultravioleta C, ¿no? Y acá está la longitud de onda, este es nanómetros. ¿NM qué significa? NM significa nanómetros. NM es una longitud, una medida de longitud muy micrométrica, ¿no? Para medir resultados muy pequeñitos, ¿no? Nanómetros. Ok, muy bien. Entonces, VA de 315 a 399, 400 nanómetros, V de 280 a 314 y VC de 100 a 279 nanómetros. Entonces, ¿cuál de los tipos de radiación UV presenta mayor frecuencia? ¿Cuál? En este caso, miro las cantidades, 315 a 399, 280 a 315 y de 100 a 279. ¿Cuál tiene mayor frecuencia? Los rayos A, VA, VB o VC. Nanómetros, claro. Nanómetros. Muy bien, Ríos P. Está atento, Ríos P. Muy bien. Este, ¿Cuál será la respuesta correcta? A ver, según la gráfica, ahí tengo mis datos y de ahí mismo puedo sacar mi resultado a mi respuesta. A ver, a ver. Nanómetros. ¿Cuál de los tipos de radiación UV presenta mayor frecuencia? La mayor frecuencia, a ver, voy a revisar. Vamos a ver, acá me pone muy bien Melissa, Ríos P, Windows 10, Ángel Fernández, Elmer, Esther. Y por acá, Apse, Ronald, Arcadio. Muy bien. Aquí la respuesta correcta es la letra, la letra C. Y miren, vamos a ver, longitud de onda, colegas, longitud de onda, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, vamos a explicar esto. Nanómetros es distancia, ¿no es cierto? La longitud de onda va variando, ¿no es cierto? Si son de 315 a 400 nanómetros, correcto, entonces probablemente voy a hacer como una pequeña explicación así empírica, ¿no? Porque exactamente eh, no voy a dibujar la frecuencia, ¿no? Pero 315 a 399 nanómetros. O sea, recorre más distancia. Si recorre más distancia, se supone que es el mismo tiempo entre todas, su longitud de onda, ¿no es cierto? Podría ser así, probablemente, ¿no? Vamos a poner que esto sea la misma distancia. En este caso, la longitud acá, ¿no es cierto? En un tiempo específico va a, ¿cómo se llama? Va a ser mayor, nanómetros, va a recorrer mayor distancia, ¿no es cierto? Acá es intermedia, ¿no es cierto? Y en la C, como recorre menor distancia, porque aquí es de 100 a 279 nanómetros, la frecuencia va a ser así, mucho más pegadito, por decir. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la pregunta me dice, ¿cuál es el tipo de radiación B que presenta mayor frecuencia? Mayor frecuencia es la, la VC, ¿ok? O sea,
los rayos ultravioleta, C, ¿no es cierto? Porque como recorre menos distancia, la frecuencia va a ser mayor. La frecuencia va a ser mayor. Si la rayos ultravioleta B recorre más distancia, ¿ok? De 315 a 399, la frecuencia va a ser menor, porque esas ondas van a ser más holgadas. Más o menos por ahí vamos a ver la explicación, ¿ok? Entonces, eso es un poco. La respuesta correcta no es la A, sino la respuesta correcta es la C, ¿ok? Muy bien, queridos colegas. Nos vamos a quedar aquí. No hemos logrado terminar el PPT. Todavía hay más diapositivas, pero las vamos a terminar. Nos toca clase, me parece, el día lunes, creo. No sé si estoy equivocada, pero el día lunes continuamos y vamos a continuar con mayor cantidad de preguntas. Vamos a continuar con preguntas de indagación científica y vamos a tocar otro tipo de preguntas también de área curricular y de otros temas, ¿ok? Muy bien, me despido entonces. Hasta aquí. Muchísimas gracias por su asistencia. Espero que les haya servido mucho el trabajo que se ha realizado hoy día. Y nos vemos hasta una nueva oportunidad. El día lunes. El día lunes tenemos nuevamente sesión de clase para ir trabajando. ¿Ok? Muchas gracias por su asistencia y nos vemos la próxima semana. Lindo fin de semana. Gracias, gracias Lucy, gracias Ríos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Apse. Gracias, Fiorella. Hasta luego, Rosario. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias, Esther. Nos vemos. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias. ¿Tienes la bendición, mami? ¿Ah? ¿Ya terminaste tu clase? Sí, ¿Me das la bendición? sí. ¿Lourdes ya se fue a dormir? No, acabamos de terminar ya la película. Se vayan a dormir. Ujú. Todos. Sí. Mañana tenemos algo. Tenemos, Tú mañana te vas. No has hecho nada. sí, tenemos Tengo que chapear. Ay, perdón.